Tiempo de análisis. Miren, el gobierno de España, ya saben ustedes que está metido en confeccionar una agencia tributaria propia para Cataluña. Esta es una vieja reivindicación del independentismo, que en su momento tumbó el Tribunal Constitucional en aquella sentencia del Estatut, pero que ahora el gobierno de España está levantando por la puerta de atrás, entregándole, a cambio de hacer presidente a Salvador Illa, pues no solamente una agencia tributaria, sino la gestión de todos los fondos, toda la recaudación en impuestos en Cataluña, cosa que ya les hemos explicado en este informativo. María Jesús Montero dijo el pasado viernes, comenzará por el IRPF y luego más tarde se irá haciendo con el resto de los gravámenes hasta el 100%, o el 100%, como le gusta decir a la vicepresidenta María Jesús Montero. Claro, la pregunta es, ¿y qué pasa con los funcionarios de la agencia tributaria en Cataluña? ¿Estos están contentos con esto? ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? ¿Cómo lo ven? Pablo Burgos es portavoz nacional de CESIF, el sindicato mayoritario de la función pública en la agencia tributaria. Bienvenido a Radio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ante este tipo de noticias y este tipo de movimientos del Gobierno de España, ¿qué es lo que dicen los funcionarios de la función pública ahí en la agencia tributaria en Cataluña? Pues lo que está generando esta situación es un gran nerviosismo, inquietud e intranquilidad por parte de los empleados públicos de la agencia tributaria estatal en Cataluña. Esta incertidumbre que está generando en sus expectativas profesionales pues le está generando mucho nerviosismo y mucha inquietud. Mire, ustedes se cuenta que hay un porcentaje altísimo de los 4.000 empleados públicos de la agencia tributaria estatal en Cataluña que son sus primeros destinos cuando aprueban una oferta de empleo público y no son sus últimos destinos o los destinos finales a los que quisieran acceder porque provienen de otros territorios de España y por lo tanto el nerviosismo y la inquietud pues es muy elevada. Con respecto a por otro lado... Perdón, diga. Y por otro lado, aparte de los destinos, la propia inquietud que genera de un posible anuncio de traspaso de personal a otra administración sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de conocimiento sobre las posibles condiciones laborales que se puedan derivar de ese traspaso. Claro, porque nadie les ha explicado a ustedes si hay una agencia tributaria propia en Cataluña, ¿qué pasa con ese funcionariado? ¿Pasaría a manos de un gobierno autonómico en lugar de estar...? Porque vamos, ustedes yo creo que han hecho una oposición a nivel nacional, ¿verdad? No una oposición a nivel autonómico. Correcto, absolutamente. Aparte, bueno, nosotros como desde la agencia tributaria hemos contactado con la dirección de la agencia tributaria y no nos dan respuesta, no dan ningún tipo de información, no solamente los trabajadores en Cataluña, sino los representantes de los trabajadores a nivel nacional. O sea, yo a título personal puedo entender que esto es una cuestión que está todavía en el nivel político y la ministra no ha trasladado a los órganos de dirección de la agencia tributaria cuál va a ser el futuro de la agencia tributaria y de los empleados públicos que trabajamos en ella. ¿Hay algunos compañeros de los cuales usted tenga noticia o constancia que ante esta incertidumbre estén pidiendo ya un traslado a otros lugares de la geografía nacional? Bueno, indudablemente, pero no solamente por la incertidumbre, es lo que le repetía, lo que le comentaba al principio. Hay un porcentaje altísimo de empleados públicos que su primer destino, Cataluña, no residen en Cataluña, no tienen intención de residir en Cataluña y en los procesos de movilidad, por cierto, muy escasos, muy limitados, que llevamos denunciando ante la agencia tributaria que la movilidad está muy limitada dentro de la agencia tributaria, pues ya desde que llegan a Cataluña ya están pidiendo los traslados de la movilidad para sus territorios. Los trabajadores de la agencia tributaria en Cataluña, ¿en qué circunstancias se encuentran? Hablo de número de personas, hablo de empleo, hablo de reposición, no sé, de jubilaciones, reemplazos, sueldos, salarios, etcétera, etcétera. ¿En qué circunstancias están? Pues las mismas que en el resto de España, porque se cuenta que todos los trabajadores de la agencia tributaria tienen las mismas condiciones laborales que en todo el territorio estatal. La condición de la agencia, la situación de la agencia tributaria, estamos en una época muy complicada. No sé si usted es conocedor que estamos en un conflicto con la agencia tributaria porque la ministra de Hacienda no es capaz de desarrollar ni de garantizar unas expectativas y una carrera profesional de los empleados públicos en la agencia tributaria. El déficit de personal es absoluto. Llevamos denunciando que tenemos una media de 5.000, 6.000, 7.000 empleados públicos en la agencia tributaria, menos que la media de los países miembros de la Unión Europea más importantes para la lucha contra el fraude fiscal. Las expectativas son bastante pesimistas porque calculamos que de aquí a entre 5 y 10 años cerca del 60% de toda la plantilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria está en condiciones de jubilarse. Qué barbaridad.
Pues la verdad es que la situación es bastante complicada. Y lo más dramático, si me permite, que todo esto, que es que ni la ministra ni el presidente de la agencia tributaria, el actual secretario de Estado de Hacienda, se digna a hablar con los representantes de los trabajadores. Llevamos un año esperando a que el secretario de Estado de Hacienda, el número 2 de la ministra y presidente de la agencia tributaria, nos reciba y nos pueda explicar a dónde quieren llevar la agencia tributaria, a dónde quieren llevar la lucha al fraude fiscal, qué quieren hacer con los empleados públicos de la agencia tributaria, y nuestro presidente y secretario de Estado de Hacienda no se digna a recibir a los representantes de los trabajadores. Desde hace más de un año, dice usted. Desde hace más de un año estamos esperando. En fin, luego que si Hacienda somos todos, que si no es magia son tus impuestos, pero desde luego no son nuestros funcionarios. Así lo entiende el gobierno, creo yo, porque no les hacen mucho caso por lo que veo. Pablo Burgos, correcto, portavoz nacional de CESIF en la agencia tributaria, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.